Aquí estamos ya por el Periscope. Buenas noches a todos. Aquí estamos nuevamente con este espacio Pregunta Capriles. Vamos a estar, son las 7 de la noche. Saludo también por allá a capriles.tv, también los que nos ven a través del Ustream en capriles.tv. Y bueno, recordarles a través del Twitter también. Usted me puede enviar su pregunta Capriles. Ese es el hashtag que utilizamos siempre, Pregunta Capriles. Saludo a todos los que están conectados de otras partes de nuestra Venezuela. Bueno, repito, por aquí estoy en el Facebook, por aquí estoy en el Periscope y ahí en capriles.tv. Me preguntaba una señora el día de hoy, me lo han hecho también, otras personas me han hecho la misma pregunta. En estos días que hay mucha información, noticias, cosas que están ocurriendo en el país. Hoy es 12 de enero y ya pareciera que estuviéramos en la mitad del año por la situación que se plantea en nuestro país, por la profundización de la crisis y por el planteamiento que viene desde el gobierno, desde las instancias del poder. Y me preguntaba una señora que por qué yo no iba a Globovisión y qué pasaba con Globovisión. Bueno, le respondo a esa señora y le respondo a todos los que están conectados aquí a través de las redes. Yo tengo más de 2 años y medio, desde mayo, aproximadamente mayo del año 2013, que no tengo la oportunidad de dar una entrevista al canal Globovisión. Y esta pequeña referencia la hago, bueno, los dueños de ese canal, ellos administran su canal como ellos mejor les parezca. Lo que sí uno ve que hay personas que hablan de libertad de expresión y se dan golpes de pecho sobre la libertad de expresión y hablan que el gobierno censura, y no solamente es el gobierno el que censura, no solamente hay censura en los medios de comunicación del Estado, sino también hay censura de medios que están en manos privadas. Eso es importante porque no es que estamos nosotros de brazos cruzados y es un tema con el que hemos tenido que lidiar, seguiremos lidiando y seguiremos dando nuestras opiniones, seguiremos buscando todas las ventanas para poder informar a los venezolanos, poder interactuar con los venezolanos y que los venezolanos sepan todo el esfuerzo que hacemos todos los días. Sobre esa base de poder informar, quisiera rapidito, ya voy a empezar a ver los mensajes también en el Twitter, decírselo clarito y raspado. Yo leí que el gobierno va a través del Procurador General de la República, solicitaron al tribunal una interpretación o que el tribunal se pronuncie en la Sala Constitucional sobre un artículo que está clarito en la Constitución, que es la comparecencia del señor Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional. A todos los venezolanos, artículo 237, esto está clarito, está en la Constitución de todos los venezolanos. 237, lo leo rapidito, dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional se instaló el 5 de enero, si usted cuenta dentro de los 10, es hasta el 15 de enero. Dentro de los primeros 10, dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente, no puede enviarlo con otra persona, personalmente a la asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales, administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. No tiene interpretación este artículo, es clarito. Señor Nicolás Maduro tiene hasta el día viernes para comparecer ante la asamblea, solamente ante la asamblea, a presentar su informe de gestión, a rendir cuenta. Si el señor Nicolás Maduro no tiene ninguna cuenta que rendirle al país, no tiene nada que mostrarle al país,
igualito tiene que comparecer y decir frente a los diputados allí en la asamblea que no tiene ninguna cuenta, nada que mostrarle a los venezolanos, pues tiene que ir a decirlo. Es clarito el artículo de la Constitución. Digo esto porque ahorita el gobierno ahora también está hablando mucho de la Constitución. Ellos un día hablan de la Constitución, un día hablan de la Constitución, el resto de los casi 12 meses del año se le olvida la Constitución. Es clarito. Sobre este tema, también antes de empezar a responder las preguntas, sobre el Tribunal Supremo, yo desde donde podamos, aquí por el Facebook, por el Periscope, en la calle de la gente, en las asambleas, en los recorridos, ¿a qué juega el Tribunal Supremo de Justicia? ¿A qué juegan los señores magistrados? Mire, la situación de Venezuela, esta es una situación peor que la que vivió el país, las condiciones que tenía Venezuela cuando el Caracazo, cuando el 27 de febrero de 1989. Venezuela cerró con la peor inflación del mundo, 270% de inflación. Nuestro país cerró con la peor escasez del mundo. El país además cerró con 27.000 venezolanos asesinados. Estamos hablando que en Venezuela asesinan un venezolano cada 20 minutos. 20 minutos, nosotros vamos a estar aquí 30 minutos. En 30 minutos que estamos nosotros aquí, mataron por lo menos a un venezolano. Estamos hablando de 70 venezolanos al día. ¿A qué juegan los señores del Tribunal Supremo de Justicia? A un conflicto de poderes. O sea, estamos conscientes de la situación, de la grave crisis, de la emergencia que vive nuestra Venezuela. Estamos conscientes, están conscientes ustedes, señores magistrados. ¿A qué juegan ustedes? ¿A un conflicto de poderes? ¿Ustedes se imaginan una situación de anarquía donde el tribunal diga algo, la asamblea dice otra cosa, el ejecutivo dice otra cosa, la asamblea aprueba una ley, por ejemplo, que reforme el tema de los impuestos y baje los impuestos y la gente diga va a pagar un impuesto de acuerdo a una ley que aprobó la Asamblea Nacional y el ejecutivo desconoce? O sea, estamos hablando de un clima de anarquía en el país. ¿Qué significa un clima de anarquía en el país? Que esto explote. ¿Y a quién perjudica una explosión en el país? ¿Hay alguien que cree realmente que se puede salvar de una situación de explosión social en nuestro país? Que una explosión en Venezuela no le va a alcanzar, no lo va a tocar. Una explosión social es lo peor que puede pasar en nuestro país. Y en Venezuela cada día están dadas más las condiciones para una explosión social en nuestro país. Una explosión que a quienes nos duele el país, a quienes estamos conscientes de la gravedad de la situación, no queremos, ni estamos buscando, ni apostamos a que la solución de los problemas del país sea una explosión social. Entonces yo le pregunto a los magistrados, a los señores magistrados, ¿qué están ustedes jugando aquí? ¿Ustedes creen que si aquí hay una explosión, el Tribunal Supremo va a quedar así como está? ¿Usted cree que aquí las instituciones en el país pueden contener una situación de explosión social en el país? No la pueden contener. Entonces, mire, señores magistrados, este es un momento crítico, histórico, y este es un momento donde ustedes tienen que ser quienes permitan que el proceso de cambio en el país pueda llevar su curso, porque aquí hubo un proceso de cambio expresado el 6 de diciembre. Aquí la gente votó el 6 de diciembre. Y ahí es donde voy al otro punto, al tema de la Asamblea Nacional, la decisión que ha tomado el tribunal. ¿Qué quiere el gobierno que controla el tribunal? Matar la Asamblea Nacional, que la Asamblea Nacional no funcione. ¿Qué no se puede permitir la Asamblea Nacional? Caer en esa situación, pisar ese peine. ¿Qué debe hacer la Asamblea Nacional en este momento? Empezar a presentar sus proyectos de ley, empezar a legislar. Tengamos confianza. Los diputados de Amazonas están conscientes de esta situación. Los diputados de Amazonas, estoy seguro que en las próximas horas le van a plantear al país una solución para que la Asamblea Nacional empiece a hacer su trabajo, para que nosotros podamos empezar a ver no solamente las leyes desde el punto de vista de contenido económico, social, lo que corresponde a lo que es la parte que hemos dicho. Hoy se iba a presentar un proyecto para todos los que tienen
una vivienda en el país, que ocupan una tierra que es del Estado, que puedan tener la regularización de la tenencia de la tierra, para que todos aquellos que han recibido alguna vivienda por parte del Estado, que son recursos de todos los venezolanos, puedan tener su título de propiedad, para darle seguridad jurídica a la familia venezolana. Bueno, esa ley hay que presentarla. El cestatique que se ha planteado para las personas, para los pensionados, para quienes, nuestros adultos mayores, esa ley también hay que presentarla. ¿Cuántas leyes no se espera desde el punto de vista del tema de la reforma judicial, de lo que tiene que ver con la seguridad de los venezolanos, con el funcionamiento de los cuerpos de seguridad, con el fortalecimiento, con el tema de la ley candado que nosotros hemos hablado para que no se siga regalando el petróleo venezolano? Tantas leyes que estamos en los estados, la ley de Hacienda Pública Estatal. Ahora, nosotros, ¿el gobierno qué quiere? El gobierno quiere que la Asamblea se enganche en un conflicto. Y ahí es donde yo apelo a la inteligencia de nuestros diputados, a la inteligencia también de nuestro pueblo. Esto no es un problema de hormonas, esto es un tema de inteligencia. En este momento, la Asamblea Nacional, son 17 años que lleva este gobierno. Uno se impresiona que hay tanto personas en el sector del gobierno que no entendieron nada de lo que pasó en 17 años, que creen que si seguimos en la bonanza petrolera, en el gobierno buchón, cuando mire cómo está el petróleo, hoy decía el propio gobierno que el petróleo estaba hoy en $24 el barril. Eso es una calamidad en este momento para Venezuela. Aquí imagínense un escenario de $7 el barril, un país que acabó con su producción, un gobierno que acabó con la producción. Estamos hablando que no habría ni dólares ni para comer. Entonces, por un lado uno ve gente del gobierno que no aprendió, y por otro lado gente de la oposición que se dice que quiere cambio, que tampoco aprendió en estos 17 años. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a casi 8 millones de venezolanos que salieron, que votaron, que creen en el cambio, que están esperando que la Asamblea Nacional se ponga, a hacer interpelaciones. Aquí yo tengo, por ejemplo, estaba revisando un libro que me envió Sergio Dava, que es, aquí está, mire, El Gran Saqueo. Este libro, a las personas que lo puedan adquirir, yo lo empecé a leer y vea todas las cosas que que están aquí plasmadas en este libro, de lo que ha sido el saqueo a las finanzas de nuestro país, el saqueo de lo que fueron la bonanza petrolera. Entonces, en lo económico, en lo social, y después el tema de la libertad de quienes están presos por razones políticas. Nosotros tenemos compañeros que están esperando, que están en el exilio también. No se trata esto no es un problema de uno o de otro, o es un tema para seguir generando división o confrontación con un tema como es la amnistía, para que le pueda dar la libertad a quienes están presos y que también le permita regresar al país a quienes fueron perseguidos por razones políticas, no a los corruptos, a quienes fueron perseguidos por razones políticas. Ahora, si la Asamblea la tranca el gobierno, ¿cómo se logra la ley de amnistía? Entonces se necesita que la Asamblea se ponga a funcionar, y porque es claro, es obvio que el gobierno lo que quiere es matar a la Asamblea. El gobierno no quiere que los grandes debates que están esperando los venezolanos se puedan dar. El gobierno prefiere pasar en esto semanas en una pelea, en una confrontación de poderes con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí es donde vamos, con los diputados que tiene hoy la unidad. Los diputados, los 112, que van a seguir siendo 112. Porque ¿qué es lo que pudiera pasar eventualmente en la sala electoral? Que anulen el proceso electoral. Este es el colmo del caradurismo del gobierno, hablando ahora de fraude, ¿no? Este es el colmo, pero ellos son así, ellos son unos caraduras. Entonces, ¿qué puede pasar? Que anulen el proceso electoral de Amazonas. ¿Y cómo? ¿Y usted cree que Amazonas se va a quedar sin representación? Amazonas va a tener sus diputados, por supuesto. Es que el pueblo de Amazonas tiene todo el derecho de tener sus representantes. El Estado Amazonas, en términos de territorio, representa 20% del territorio nacional, 20%. Ahí está el desprecio que sienten hacia nuestros hermanos indígenas. Mire el gobierno cómo maltrata a Amazonas, no solamente en este tema del tribunal, como los maltrata en todo, la peor escasez, la situación de la gasolina, todo lo que le toca vivir al pueblo de Amazonas. Ahora, el pueblo de Amazonas, en un escenario, iría a elecciones. ¿Y usted cree que el gobierno las va a ganar? ¿Usted cree que el gobierno va,
como pasó, por ejemplo, cuando metieron preso a Ceballos, metieron preso a Escarano, y creyeron que con eso se iban a hacer de los municipios. ¿Y qué les pasó? Las dos señoras esposas de ambos alcaldes resultaron electas y dieron una paliza, las dos. Y ahí están, son las alcaldesas. La señora Patricia de Ceballos, la señora Rosa de Escarano. Las dos ganaron, el pueblo les dio una lección. Entonces, pongamos ese escenario donde el gobierno pretende dejar, digamos, sin efecto las elecciones, el supuesto mejor sistema electoral del mundo. Ahí está el Consejo Nacional Electoral. Todo lo que estos sinvergüenzas están diciendo ahora, a nosotros no nos dejaron presentar ni una sola que la llevábamos, de todos los muertos que votaron en la elección contra Nicolás Maduro, de todos los muertos, de todos los que votaron la misma persona que votó. Ni siquiera lo permitieron, pero porque ellos controlan el tribunal. Entonces ellos ahora, pongamos el caso que su objetivo es que se anule la elección y que se convoque una nueva elección en Amazonas. La oposición, que somos la solución, que hemos dicho, esta es la asamblea de la solución, no de la oposición. Esa asamblea, con el número de diputados que nosotros tenemos, que es lo que el gobierno no se da cuenta, que quitando aquí, quitando allá, no va a quitar nunca la mayoría que existe. Esa mayoría, con esa mayoría que hay, nosotros podemos, todas las leyes se pueden aprobar, todas. La ley de amnistía se puede aprobar, todos los instrumentos legales que están planteados en este momento se pueden aprobar. Y si vamos, que la salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava, si nosotros vamos a que aquí lo que es bueno para uno es bueno para el otro, está clarito que la reinstitucionalización del país, y está clarito el mensaje, la reinstitucionalización del país se puede hacer como la hizo el gobierno también. ¿O es que acaso con cómo hizo el gobierno las designaciones del Consejo Nacional Electoral, fiscal, contralor y todo lo demás? Entonces, mire, yo lo que le pido a las personas, no se enganchen, no pisen el peine que el gobierno quiere que nosotros pisemos. Es obvio, ya los conocemos. Mire, ellos ni siquiera, como dicen, ni han hablado y ya uno sabe con qué vienen, porque son muchos años, porque además lo que ya se acabó, que era lo que le permitía a este gobierno mantenerse, aquí se acabó el gobierno buchón. Este es un gobierno, como dicen, ni galán ni con real, ninguna de las dos. Este es un gobierno que no solamente perdió el apoyo popular, que escasea el apoyo popular para este gobierno, sino además la chequera ya no existe. Ya no es el gobierno que sale y dice y aquello, no, eso se acabó. Ahora, lo que que nos interesa, el futuro de nuestro país, nosotros tenemos que ver más allá de vernos más allá de vernos el ombligo. Nosotros tenemos que ver más allá. A nosotros nos va a tocar gobernar Venezuela y tenemos que pensar que no es que sobre la base de la destrucción del país es que nosotros vamos a lograr un cambio político en el país. Nosotros tenemos que empezar a mostrarle a la gente que sí valió la pena este triunfo en la Asamblea Nacional, porque ahí están los diputados para ejercer su función de control y para legislar. Bueno, estas son unas reflexiones un poquito largas de muchas de las cosas que están planteadas, porque si algo vemos con alarma es como 12 de enero, como les decía ahora al principio, ya pareciera que estuviéramos en la mitad del año, por la situación que se está viviendo en el país, por cómo va en forma acelerada la crisis económica. Las colas son peores. Ha pretendido este gobierno irresponsablemente ahora lavarse las manos con lo de la cola y decir que esa era la promesa de la unidad. No, la unidad dijo clarito quién era el responsable de las colas, y la unidad dijo clarito que iba a trabajar desde la Asamblea Nacional para hacer todo lo que estuviera a su alcance para obligarle a este gobierno a tener que resolver el problema de las colas. Pero el responsable y el que tiene que resolver el problema de las colas es el gobierno, porque es el gobierno el que dicta la política económica, es el gobierno el que está en la función ejecutiva, no es la Asamblea Nacional la que gobierna, es el Poder Ejecutivo al que le corresponde, de acuerdo a la Constitución, que tiene las competencias para poder tomar las medidas que hacen falta para la recuperación económica. Bueno, voy aquí algunas preguntas, me disculpan, déjenme ver aquí, actualizar el Twitter aquí un momentico. Aquí me pregunta Leandro, me parece que está pidiendo acatar la decisión de la Asamblea Nacional.
y la voluntad popular. Yo lo que estoy diciendo, Leandro, primero que le demos un voto de confianza a los diputados de Amazonas y a nuestros diputados. Ellos le van a hacer un planteamiento al país para poder darle al país gobernabilidad y poder salirse de lo que quiere el gobierno, que es un conflicto de poderes para matar la Asamblea Nacional. Entonces los diputados se van a pronunciar, los diputados se van a pronunciar mañana. Creo que tenemos que darle un voto de confianza a nuestros diputados. Tienen una semana de haberse instalado la Asamblea y ese voto de confianza tenemos que respaldar a nuestros diputados. Se trata de respaldarlos, acompañarlos en la decisión que ellos van a tomar y esa decisión se va a tomar mañana. Lo que yo les pido, por favor, y obviamente aquí hay gente que puede estar de acuerdo, hay gente que puede estar en desacuerdo, así tiene que ser el país, así tiene que ser la democracia. Usted está de acuerdo, usted está sin caer en las descalificaciones, sin caer en tener que respetar al otro porque el otro piensa distinto. Yo lo que les pido es, mire, es obvio lo que quiere el gobierno, es obvio, no podemos seguir. Oye, por eso yo decía que hay gente que después de 17 años pareciera que se quiere pegar con la misma piedra. Es obvio lo que quiere el gobierno, es obvio que al gobierno no le interesa que el ministro de Economía, ese señor que uno no lo conoce y uno empieza a ver, bueno, vamos a buscar a este señor a ver cuál es su visión en lo económico, y ese señor dice que la inflación no existe, que eso es un invento. ¿Cómo va a decir ese señor, el ministro de la Economía, que la inflación es un invento? O sea, ese señor no va al mercado, ese señor no sale de su casa, señor no come, no tiene familia, por favor. O sea, eso es una señal muy negativa en términos de lo que significa la recuperación económica. O cuando usted ve que el señor Maduro, este señor nombra, él dice, bueno, es que ¿cuántas habilitantes ha tenido Maduro? ¿Qué hizo con la ley habilitante? Entonces él ahora dice que es que él va a resolver el problema económico con un decreto de emergencia. Por favor, pero señor, usted acaba de tener una habilitante hasta el 31 de diciembre. ¿Qué carrizo hizo usted con la habilitante? Entonces, ese debate él no quiere que se dé. Él no quiere que se debata sobre la economía en el país. Él no quiere que se interpele al señor presidente del Banco Central, el señor Merente. El señor Merente, él que es el responsable, porque él es la cabeza del Banco Central, desde el año 2014 no se publica el índice de inflación en nuestro país. La inflación, que es una obligación del Banco Central publicarla, no, eso lo guardaron, eso está escondido. Bueno, señor, usted tiene que ir, aquí están claramente las competencias de la Asamblea Nacional, aquí están en el texto constitucional. Ahora, yo lo que les quiero decir, que frente a lo que ha dicho el tribunal, que no es un problema jurídico, yo soy abogado también, respeto a todos los abogados, y seguro que hay muchísimos juristas que nos pueden dar clases a todos nosotros. Pero esto no es un problema jurídico, no es un debate jurídico. El Tribunal Supremo ha dictado una decisión política y tiene que tener de la Asamblea Nacional también una respuesta política. Y yo pido un voto de confianza a todas las personas que respaldemos la decisión que vaya a tomar la Asamblea Nacional el día de mañana, que la respaldemos, que la acompañemos, que estemos nosotros allí, que entendamos que este no es una carrera de 100 metros planos, como yo lo decía al mediodía. Este es un maratón, no es de un día para otro. A veces tenemos graves problemas, no sabemos esperar las cosas. Y algunos dirán, bueno, tenemos 17 años, sí, pero también tenemos 17 años donde hemos ido hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Porque no nos damos, cuando cometemos errores, no queremos rectificar de nuestros errores. Bienvenidos todos los que quieran señalarnos a nosotros nuestros errores. Hay gente que lo único que hace es eso. Bueno, bienvenido, eso forma parte del debate, eso forma parte del trabajo, con lo que hay que lidiar, eso forma parte de lo que uno lo que uno puede esperar estar en una posición como esta. Sigo por aquí. Oye, tengo problemas aquí en la conexión de Facebook. Ya. ¿Ustedes tienen buena señal ahí? Oye, pero aquí dice conexión inestable. Ya. Perdón a los del... Su conexión es inestable. Déjenme ver si yo lo puedo cambiar aquí un momentico. Ya, a ver si yo cambio aquí el ajuste. Déjenme ver. Debe ser este aparato que tengo aquí. Ajá.
pausa, reproducir video, aquí volvimos, a ver, conexión inestable, perdón un momentico, las personas, para yo poder resolver aquí, como ustedes saben, este es sigo con conexión inestable, ya va. Estamos sobre 17. Sí, pero aquí no tu conexión es inestable. Perdón. Déjeme último chance aquí. La red que tenemos es pregunta aquí, ok, ya va. Bueno, aquí volvemos. La gente del Facebook, estamos bien, dice por aquí, se paró. Oye, yo sigo con la conexión inestable. Déjeme que voy a parar un momentico aquí en el Facebook y ya vuelvo por acá, un momentico. Vamos a salir aquí un momento. Un segundo por aquí. En directo. Ve el Periscope, sí. Aquí volvimos por el Facebook. Ahora, para responder, seguir respondiendo sus preguntas. Mire, lo que el desenlace en nuestro país, el país, sin duda alguna, y más cuando usted ve la actitud del gobierno, pareciera que Nicolás Maduro está haciendo todo para no terminar el periodo donde todos sabemos cómo se originó. Y pareciera que es lo que quiere, como que Maduro todos los días está buscando que lo tumben. Él está buscando que aquí haya algún tipo de ruptura en el país. Eso es algo que nosotros tenemos que tener también muchísimo cuidado, porque si algo nos ha demostrado estos años, que todo lo que el gobierno hace siempre hay una planificación detrás. Me refiero en lo político, en lo económico, en lo social no hay ningún tipo de planificación. Mire cómo usted está el país, mire cómo está la Venezuela. Entonces, lo que vaya a pasar en nuestro país, la situación, primero tiene que estar aquí en la Constitución, y siempre tiene que estar aquí en la Constitución, para que en este país siempre las soluciones gocen de estabilidad, no que sean soluciones de atajo que al final no duran y lo que hace es que el país retroceda más. Ahora, lo que vaya a pasar en el país, la situación, digamos, el país está entrando en un camino decisivo, y está entrando en un camino decisivo producto de la situación económica de nuestro país. Ahora, la Asamblea viene con una tarea, y la Asamblea tiene que empezar a cumplir esa tarea. En un trimestre, en estos primeros 3 meses, en lo que es el tema económico, social, en todo, los venezolanos en estos primeros 3 meses son como decisivos, porque lo cierto es que la propia Constitución tiene establecido mecanismos que la propia Constitución, esos mecanismos le permite a los venezolanos, frente a una situación, activar cualquier mecanismo. Ahora bien, eso como dicen, los propios venezolanos somos los que vamos a impulsar cualquier solución, porque la situación del país nos va a llevar a tener que impulsar una situación. Ahora, yo entiendo, como digo, que son muchos años, es una situación muy dura, pero es absolutamente necesario que nosotros no pisemos ni los peines que nos pone el gobierno, y que nosotros en este momento pensemos, como dicen, que haya cabeza fría, pensando, planificando, que haya visión de país, no la inmediatez, que muchas veces lo que termina es poniéndonos en un camino mucho más largo. Ese es el llamado que yo le hago a las personas que preguntan,
que si se va a activar este mecanismo, se va a activar el otro. El país está entrando en un camino decisivo, en un desenlace que los venezolanos mismos, los propios venezolanos, estarán en nuestro poder, porque así está en la Constitución, tomar esa decisión. Pero yo le repito, hay que darle oportunidad a la nueva Asamblea Nacional, que empiece a demostrarle a los venezolanos que todo lo que se planteó no fue una promesa electoral, fue en efecto un compromiso, y un compromiso sobre la base de un objetivo superior que tenemos todos, que es sacar a Venezuela de esta crisis, que es la recuperación de nuestro país. Déjenme ver aquí, ya son las 7:30, voy a responder un par de preguntas. César Moreno pregunta si el CNE aceptó a los diputados y la responsabilidad no cae en el CNE, ¿de quién es el error? Mire, el Consejo Nacional Electoral, y lo decía yo terminando el año 2015, ¿sabía usted, la persona que nos ven por acá, hay 2 rectores del Consejo Nacional Electoral que se les vence su periodo ahorita, el mes de marzo? Cualquier proceso electoral que se vaya a dar en nuestra Venezuela, cualquiera, debe ser ya con un nuevo Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, el poder electoral, es uno de los poderes que debe ir a un proceso de reinstitucionalización. ¿A quién le corresponde la designación del poder electoral? ¿A quién le corresponde? En la Constitución está establecido, a la Asamblea Nacional. ¿Qué se ha hecho? Por vía de la omisión se ha querido llevarlo al tribunal, y por vía del tribunal hacer las designaciones correspondientes. Bueno, eso se acabó, y eso son parte de los cambios que nosotros, porque tenemos, viendo hacia adelante, son parte de los cambios que tiene el compromiso de la nueva Asamblea Nacional de concretar. O sea que el país va hacia una reinstitucionalización. Ahora la Asamblea tiene una semana de haberse instalado, y el gobierno obviamente lo que no quiere es que haya esa reinstitucionalización. El gobierno quiere trancar, y ahí es donde venía la reflexión inicial. El gobierno es que la anarquía, lo que se está planteando, o sea, el Tribunal Supremo va a ser entonces, estos magistrados van a ser entonces los responsables de lo que pueda ocurrir en nuestro país. Ellos, únicamente ellos. Un Tribunal Supremo en el año 1999 estaba la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, no siendo controlada por el gobierno, le dio viabilidad para que en el país hubiese un proceso constituyente para quisieron evitar en ese momento que usted juzgue si fue positivo, si fue negativo, pero bueno, estaba la doctora Cecilia Sosa, era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y fue una ponencia de ella, y ella fue, digamos, hubo esa ponencia donde le dieron posibilidades a aquel referéndum, donde a través del referéndum se convocó la constituyente. Después vino Iván Rincón con una sentencia de la famosa supraconstitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente. La Corte Suprema de Justicia le dio viabilidad porque en aquel momento el país, el proceso que vivía el país en ese momento, mayoritariamente el país estaba en el proceso constituyente, y bueno, le dieron viabilidad. El Tribunal Supremo, ¿qué pretende? El Tribunal Supremo pretende obviar la voluntad de los venezolanos. Ellos pretenden desconocer el voto de los venezolanos. ¿Quién eligió este Tribunal Supremo? Lo eligieron unos diputados. Ellos no están por encima de la voluntad popular. Ahora bien, ¿qué debe hacer la nueva Asamblea Nacional? Tiene que ir hacia un proceso de reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia. Un proceso que no se ha dado, un proceso que se tiene que dar. Ahora, para que ese proceso se pueda dar, la Asamblea Nacional tiene que empezar a funcionar regularmente. Pero al final, el tribunal puede evitar, que los diputados dejen de ser diputados, me refiero, y que ellos los designen, que aquí se designen diputados. Imposible. ¿A qué juega el gobierno? El gobierno quiere, y el Tribunal Supremo, ¿qué quiere? Que el país vaya a una confrontación, y esta confrontación signifique, digamos, una anarquía y un tema de desconocimiento, y eso va a desencadenar ¿en qué? Entonces ellos van a ser los responsables. Ahora, como nosotros estamos claros hacia dónde vamos, aquí es donde tiene que venir la respuesta política, y por eso el planteamiento nuestro es: demos un voto de confianza a la decisión que van a tomar los diputados de Amazonas, a lo que los diputados de Amazonas van a plantear, y a la decisión que vaya a tomar la Asamblea Nacional el día de mañana. Última pregunta, porque son las 7:35. Aquí voy. Aquí pregunta Liliana, por ejemplo,
hace 59 segundos. Buenas noches, la gente está cansada, no se consigue nada, la salud está en terapia intensiva. ¿Qué opina? Bueno, en efecto, eso es lo que la ministra de Salud, la nueva, tiene que ir a la Asamblea Nacional, tiene que ser interpelada, ella tiene que explicarle al país cuál es la situación de los medicamentos, ellos tienen que exigirle a la Asamblea Nacional qué se va a hacer para resolver el problema de la escasez de las medicinas, cuál es la situación de los hospitales, qué ha pasado con todo el dinero que también se han robado para la construcción de nuevos hospitales que nunca se hicieron. Bueno, eso es lo que viene en la nueva Asamblea Nacional. Por eso es tan importante que la nueva Asamblea Nacional empiece a funcionar normalmente. Y finalmente, última, aquí Willy. Nadie está diciendo que renuncien. Willy pregunta, los 3 diputados que fueron proclamados, sí, tienen inmunidad, fueron calificados por la Asamblea, sí, porque ahí es donde yo le digo, nadie está planteando que renuncien. Lo que yo les he pedido, aquí a través de las redes, es que nosotros demos un voto de confianza al planteamiento que vaya a hacer la Asamblea Nacional, para que la Asamblea Nacional pueda funcionar, la Asamblea Nacional empiece a hacer lo que tiene que hacer, empiece a cumplir con las competencias que están en la Constitución y los venezolanos sintamos que efectivamente todo el esfuerzo que se hizo bien valió la pena, porque el país va hacia una reinstitucionalización y hacia un funcionamiento de los poderes. Quiero despedir este contacto, agradecerles a todos. Mañana nos escuchamos otra vez, agradecerles a todos su atención. Me disculpan aquí los problemas de señal. Bueno, tenemos la peor señal de internet, distinto a lo que han dicho de este gobierno, la peor señal de internet a quienes nos ven desde otros países, la peor es aquí en nuestro país. Parte de lo que ha sido, imagínense, y un gobierno que se jactaba para el tercer satélites en el espacio. Mire, fíjese cuál es la situación. Tenemos la peor conexión de internet de toda América y una de las peores del mundo. Bueno, feliz noche para todos, nos escuchamos mañana y como siempre les digo, son nuestras opiniones, bienvenido sea al debate. La democracia significa, y quienes hablamos somos demócratas, la democracia es debate, la democracia no es descalificación. Los venezolanos creo que tenemos que poner a un lado ese clima de pelea, de confrontación y de descalificación. Necesitamos una Venezuela unida. Venezuela no es el gobierno, me refiero a los venezolanos unidos, todos los venezolanos unidos, porque Venezuela vive la peor crisis de su historia y solamente trabajando unidos, juntos, podremos sacar a Venezuela de este hueco donde la han metido. Los cambios se van a ir dando y como lo pusimos ahorita en la convocatoria de este espacio, que sepamos que cada quien es parte de ese cambio y que cada quien tiene que activar ese cambio, que cada quien, todo lo que ha pasado sirva de aprendizaje para los errores rectificarlo y para lo que puedan ser nuestras fortalezas, que puedan ser aún mayores. Feliz noche para todos y por este espacio nos vemos la próxima semana.